La primera vez que noté que algo había desaparecido fue mi collar favorito. Un delicado recuerdo bañado en oro que me había dejado mi abuela antes de fallecer. En ese momento, pensé que quizás lo había extraviado, un simple descuido. Pero a medida que pasaban las semanas, otros objetos comenzaron a esfumarse: un bolso de diseñador por el que había ahorrado durante meses, un frasco de perfume apenas sacado de su caja, incluso un par de tacones caros que solo había usado una vez. Vivía con mi marido Eric en la casa familiar de sus padres en las afueras de Madrid. Su madre, Elena, se había mudado con nosotros recientemente después de vender su propia casa en el centro. El piso era espacioso, con amplios ventanales que daban a un pequeño jardín, pero de alguna manera se sentía más pequeño desde que ella llegó. Elena era encantadora en público y siempre parecía tener un aire de sofisticación. Con su pelo canoso perfectamente peinado y sus trajes de chaqueta impecables, era la viva imagen de una señora de la alta sociedad madrileña. Sin embargo, su encanto a menudo se desvanecía tras las puertas cerradas. Tenía la costumbre de sobrepasar los límites, reorganizar mis cosas y hacer comentarios despectivos sobre mi estilo minimalista cuando le preguntaba por qué movía mis objetos de sitio. «Ay, cariño», me decía con una sonrisa condescendiente, «solo intento darle un poco de vida a este lugar. ¿No te parece que está un poco soso?». Sus palabras siempre venían acompañadas de un gesto de la mano, como si estuviera espantando una mosca invisible. A pesar de todo, intentaba mantenerme educada. No quería causar tensiones innecesarias con mi marido. Eric adoraba a su madre y siempre la defendía, incluso cuando era evidente que se había excedido. «Es su forma de ser», me decía, «ya sabes cómo son las madres». Pero la verdad bullía bajo la superficie: mis cosas no estaban siendo extraviadas, estaban siendo robadas. Mis sospechas crecieron cuando encontré un recibo de un bolso de lujo metido en la basura. No era mío, pero la fecha de compra coincidía con la desaparición de mi bolso de diseñador. ¿Coincidencia o un hábito oculto? Confrontar a Elena no fue fácil. Una tarde, mientras tomábamos el té en la terraza, mencioné casualmente el collar desaparecido. Ella adoptó una expresión de absoluta ofensa, como si hubiera acusado a un santo de pecar. «¿Por qué iba a necesitar yo tus baratijas cuando tengo mi propia colección?», se burló. Sentí una punzada de ira, pero me mordí la lengua. No quería una pelea, y parte de mí aún quería creer que todo era un malentendido. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que entraba en una habitación y veía a Elena, sentía que me observaba, esperando mi reacción. Comencé a guardar mis cosas más preciadas en una caja fuerte que había comprado en secreto. Era pequeña, apenas del tamaño de un libro, pero me daba cierta tranquilidad. Una noche, mientras cenábamos, Eric comentó lo bonito que le parecía el nuevo collar que su madre llevaba puesto. Mi corazón dio un vuelco cuando lo vi, era idéntico al mío, el que había desaparecido. Elena sonrió complacida y dijo que lo había comprado en el Corte Inglés hacía unos días. Sentí que la sangre me hervía, pero ¿cómo podía acusarla sin pruebas? Las desapariciones continuaron. Un día era un par de pendientes, al siguiente un pañuelo de seda que me había regalado mi mejor amiga. Comencé a sentirme paranoica, revisando constantemente mis pertenencias, contando y recontando. El ambiente en casa se volvió tenso. Eric notaba mi inquietud, pero parecía incapaz de entender la gravedad de la situación. «Estás exagerando», me dijo una noche mientras me veía reorganizar mi armario por enésima vez. «Mamá no haría algo así. Quizás estás trabajando demasiado y el estrés te está afectando». Trabajaba como profesora en un instituto cercano, y aunque mi trabajo podía ser estresante a veces, sabía que no estaba imaginando cosas. Decidí tomar medidas más drásticas. Compré una pequeña cámara oculta y la coloqué estratégicamente en mi dormitorio. Me sentía culpable por recurrir a tales extremos, pero necesitaba pruebas. Pasaron días sin que ocurriera nada. Comenzaba a pensar que quizás Eric tenía razón y todo estaba en mi cabeza. Pero entonces, una tarde mientras revisaba la grabación, vi algo que me heló la sangre. Elena entró en nuestra habitación cuando no estábamos, fue directamente a mi joyero y comenzó a hurgar en él. La vi sacar un par de aretes que mi madre me había regalado en mi boda y metérselos en el bolsillo. Con las manos temblorosas, descargué el video en mi teléfono.
Tenía la prueba que necesitaba, pero ¿qué iba a hacer con ella? ¿Confrontar a Elena? ¿Mostrársela a Eric? El miedo a su reacción me paralizaba. ¿Y si no me creía? ¿Y si se ponía del lado de su madre? Decidí esperar y observar. Quizás, pensé ingenuamente, si reunía más pruebas, la situación sería tan clara que nadie podría negarla. Pero cada día que pasaba me sentía más atrapada, más impotente. Mi hogar, que debería haber sido mi refugio, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Una mañana, mientras desayunábamos, Elena apareció luciendo un vestido que me resultaba familiar. Con horror, me di cuenta de que era uno de los míos, uno que creía haber perdido hacía semanas. Lo había alterado ligeramente, acortando el dobladillo y cambiando los botones, pero no había duda de que era el mío. «Qué bonito vestido, mamá», comentó Eric con una sonrisa. «Te sienta muy bien». Elena sonrió complacida. «Gracias, cariño». Lo encontré en una pequeña boutique en el barrio de Salamanca. Fue toda una ganga. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ya no podía seguir callando. Con voz temblorosa, dije, «Ese vestido es mío, Elena. Lo compré hace meses y desapareció de mi armario». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eric me miró con incredulidad, mientras que Elena adoptó una expresión de shock teatral. «¿Cómo te atreves?», exclamó. «¿Estás insinuando que te he robado?». «¡Qué barbaridad!». Eric intervino, tratando de calmar las aguas. «Vamos, cariño, debe ser un malentendido. Seguro que son vestidos parecidos». Pero yo ya no podía contenerme. Saqué mi teléfono y, con manos temblorosas, reproduje el video que había grabado. A medida que las imágenes avanzaban, vi cómo el color abandonaba el rostro de Eric y cómo Elena se quedaba sin palabras por primera vez desde que la conocía. Cuando el video terminó, el silencio en la cocina era absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido distante del tráfico en la calle. Eric fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. «Mamá, ¿qué has hecho?». Elena comenzó a llorar, grandes lágrimas que arruinaban su maquillaje perfecto. «No lo entendéis», sollozó. Me sentía tan sola, tan insignificante. Quería sentirme joven otra vez, hermosa. Mientras Eric consolaba a su madre, yo me quedé allí, aturdida. Había ganado, de alguna manera, pero no me sentía victoriosa. Me sentía vacía, traicionada no solo por Elena, sino también por Eric, que durante tanto tiempo se había negado a ver la verdad. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, con Eric roncando suavemente a mi lado, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Habíamos destapado una caja de Pandora, y las consecuencias de esta revelación sacudirían los cimientos de nuestra familia. Pero por primera vez en meses, sentí que podía respirar libremente en mi propia casa. Fuera lo que fuera lo que el mañana trajera, al menos la verdad estaba por fin al descubierto. Los días que siguieron a la confrontación con Elena fueron como caminar sobre cristales rotos. El ambiente en casa era tenso, cargado de miradas furtivas y silencios incómodos. Eric parecía perdido, dividido entre su lealtad hacia su madre y su deber como mi esposo. Elena, por su parte, había adoptado el papel de víctima, sollozando dramáticamente cada vez que alguien mencionaba el incidente. Una mañana, mientras desayunaba sola en la cocina, decidí que necesitaba hacer algo más. No podía seguir viviendo así, en constante estado de alerta. Tomé una decisión, iba a investigar por mi cuenta. Si Elena había sido capaz de robar mis cosas, ¿qué más podría estar ocultando? Esperé a que Elena saliera a su clase habitual de pilates en el centro de Madrid. En cuanto la vi marcharse, con su bolso de gimnasia al hombro y sus gafas de sol enormes, subí las escaleras hacia su habitación. El corazón me latía con fuerza mientras giraba el pomo de la puerta. Parte de mí se sentía culpable por invadir su privacidad, pero otra parte, la que había sido traicionada y manipulada, me impulsaba a seguir adelante. La habitación de Elena era un reflejo perfecto de ella misma, elegante, ordenada y con un toque de extravagancia. Las cortinas de seda color crema dejaban pasar una luz suave que iluminaba la cómoda de caoba y el tocador lleno de productos de belleza caros.
Me dirigí directamente al armario, un mueble imponente que ocupaba toda una pared. Al abrir las puertas, me quedé sin aliento. El armario estaba repleto de ropa de diseñador, zapatos de tacón de aguja y bolsos de marcas de lujo. Reconocí inmediatamente varios de mis artículos desaparecidos, pero lo que más me impactó fue la cantidad de cosas nuevas. Vestidos con etiquetas de tiendas exclusivas del barrio de Salamanca, zapatos de firmas italianas que costaban más que mi sueldo mensual, bolsos que solo había visto en revistas de moda. Con manos temblorosas, comencé a revisar los cajones. En uno de ellos, oculto bajo un montón de pañuelos de seda, encontré un sobre abultado. Lo abrí y casi se me cae de las manos. Estaba lleno de billetes de 500 euros. Junto al dinero había varios recibos de casas de empeño del centro de Madrid. Con horror, reconocí la descripción de algunas de mis joyas en esos papeles. Mientras trataba de procesar lo que estaba viendo, escuché un ruido en la planta baja. El pánico me invadió. ¿Había vuelto Elena? ¿O era Eric que había regresado temprano del trabajo? Con el corazón en la garganta, guardé todo rápidamente y salí de la habitación, cerrando la puerta con cuidado detrás de mí. Bajé las escaleras tratando de parecer casual, solo para encontrarme cara a cara con Eric. Estaba de pie en el vestíbulo, con su traje arrugado y una expresión de cansancio en el rostro. ¿Qué haces en casa tan temprano?, pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Eric me miró con ojos entrecerrados. Olvidé unos documentos importantes. ¿Y tú? ¿No deberías estar en el instituto? Mentí rápidamente, diciendo que no me sentía bien y había pedido el día libre. Eric asintió distraídamente y subió las escaleras hacia nuestro dormitorio. Me quedé allí, sintiendo que el peso de lo que acababa de descubrir me aplastaba. Esa noche, mientras Eric se duchaba, reuní el valor para confrontarlo. Cuando salió del baño, envuelto en una nube de vapor y con una toalla alrededor de la cintura, le dije que necesitábamos hablar. Eric, comencé, mi voz temblando ligeramente, he descubierto algo sobre tu madre que creo que necesitas saber. Le conté todo lo que había visto en la habitación de Elena, la ropa cara, las joyas, el dinero oculto, los recibos de las casas de empeño. A medida que hablaba, vi cómo la expresión de Eric pasaba de la incredulidad al shock y luego a la ira. ¿Entraste en la habitación de mi madre?, preguntó, su voz peligrosamente baja. ¿Cómo te atreves a invadir su privacidad de esa manera? Me quedé atónita. De todas las reacciones posibles, esta era la que menos esperaba. ¿Es eso lo único que te importa?, pregunté, incrédula. ¿No has escuchado nada de lo que te he dicho? Tu madre no solo me ha estado robando a mí, está vendiendo mis cosas. Eric se pasó una mano por el pelo húmedo, un gesto que siempre hacía cuando estaba frustrado. No puedo creer que hayas hecho esto, dijo. Mi madre tiene sus defectos, pero jamás haría algo así. Debe haber una explicación. Sentí que la ira crecía dentro de mí. ¿Una explicación? ¿Qué explicación puede haber para tener un sobre lleno de dinero escondido y recibos de casas de empeño con la descripción de mis joyas? Eric se vistió en silencio, evitando mirarme. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada y derrotada. Mira, sé que las cosas han estado tensas últimamente, pero esto es demasiado. Si tienes un problema con mi madre, quizás deberías considerar mudarte por un tiempo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mudarme, repetí, incrédula. ¿Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa porque tu madre es una ladrona? No la llames así, gruñó Eric. Es mi madre, por el amor de Dios. Si no puedes respetar eso, entonces quizás deberíamos reconsiderar nuestra situación. Me quedé sin palabras. El hombre frente a mí, el hombre con el que me había casado y al que creía conocer, estaba eligiendo defender a su madre a pesar de todas las evidencias. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una grieta que se abría en los cimientos de nuestro matrimonio. Bien, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Si eso es lo que quieres, me iré. Pero no creas ni por un segundo que esto termina aquí. Esa noche, dormí en el sofá del salón, demasiado herida y enojada para compartir la cama con Eric. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la cocina, Elena entró,
vestida con un elegante conjunto que reconocí como uno de los nuevos que había visto en su armario. «Buenos días, querida», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Has dormido bien?». La miré fijamente, incapaz de ocultar mi desprecio. «Corta el teatro, Elena. Sé lo que has estado haciendo». Su sonrisa vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. «No sé de qué estás hablando», respondió con fingida inocencia. «Lo sé todo», dije, mi voz temblando de rabia contenida. «Los robos, las ventas, el dinero escondido. Todo». Elena me miró por un largo momento, y luego, para mi sorpresa, se echó a reír. No era una risa alegre, sino fría y calculadora. «Oh, cariño», dijo, sacudiendo la cabeza como si yo fuera una niña que no entendía nada. «¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Decírselo a Eric? Ya lo has intentado, ¿no? Y mira dónde estás ahora, durmiendo en el sofá mientras yo sigo aquí». Sentí que la sangre me hervía. «Esto no quedará así», advertí. «Encontraré la manera de exponerte por lo que realmente eres». Elena se acercó a mí, su perfume caro inundando mis sentidos. «Escúchame bien», susurró, toda pretensión de amabilidad desaparecida de su voz. «Esta es mi casa. Eric es mi hijo. Tú eres prescindible. Si sabes lo que te conviene, empaquetarás tus cosas y te irás antes de que las cosas se pongan realmente feas». Con eso, tomó una taza de café y salió de la cocina, dejándome temblando de rabia e impotencia. En ese momento, supe que estaba en guerra. Una guerra por mi matrimonio, por mi hogar, por mi dignidad. Y estaba decidida a ganar, sin importar el costo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Me movía por la casa como un fantasma, evitando a Elena y apenas hablando con Eric. Las noches en el sofá se habían vuelto mi nueva normalidad, y el nudo en mi estómago parecía haberse instalado permanentemente. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una mañana, el caos estalló en nuestra casa de una manera que nadie esperaba. Me desperté con el sonido de cajones abriéndose y cerrándose violentamente, seguido de maldiciones ahogadas. Medio dormida, me levanté del sofá y me dirigí hacia el origen del alboroto, nuestro dormitorio. Al entrar, me encontré con una escena surreal. Eric, normalmente tan compuesto, estaba en medio de un torbellino de ropa, tirando trajes, camisas y pantalones por todas partes. Su cara estaba roja de frustración y gotas de sudor perlaban su frente. «¿Qué está pasando?», pregunté, aún aturdida por el sueño. Eric se giró hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de pánico y enojo. «Mi traje», gruñó. «Mi mejor traje Armani. No está. Lo necesito para la gala de esta noche». «¿Dónde demonios está?». La ironía de la situación no se me escapó. Después de semanas de ignorar mis quejas sobre objetos desaparecidos, ahora Eric estaba experimentando de primera mano lo que se sentía. Una parte mezquina de mí quería reírme en su cara, pero me contuve. «No lo sé», respondí con calma. «¿Cuándo fue la última vez que lo viste?». «Lo dejé colgado aquí», dijo, señalando un espacio vacío en el armario. Estaba preparado para la gala de la empresa. «Es el evento más importante del año y ahora, maldita sea». Mientras Eric continuaba su búsqueda frenética, yo permanecí en silencio, observando. Sabía exactamente lo que había pasado, o más bien, quién era la responsable. Pero esta vez, decidí no decir nada. Quería ver cómo se desarrollaba todo. Después de media hora de búsqueda infructuosa, Eric se derrumbó en la cama, derrotado. «No lo entiendo», murmuró. «No puede haber desaparecido así sin más». Fue en ese momento cuando decidí soltar la bomba. «Tu madre lo vendió», dije simplemente. Eric levantó la cabeza de golpe, sus ojos clavados en mí con una mezcla de incredulidad y horror. «¿Qué? No, eso es imposible. Ella nunca haría algo así», completé su frase. «Eric, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Tu madre ha estado robando y vendiendo cosas desde hace meses. Mis cosas, tus cosas, cualquier cosa que pueda convertir en dinero rápido.
Vi cómo la realidad comenzaba a sentarse en su rostro. La negación que había mantenido durante tanto tiempo empezaba a resquebrajarse. Sin decir una palabra más, se levantó y salió de la habitación. Lo seguí, sabiendo exactamente a dónde se dirigía. Eric irrumpió en la habitación de Elena sin ni siquiera llamar. Ella estaba sentada frente a su tocador, aplicándose meticulosamente su maquillaje matutino. Al vernos entrar, arqueó una ceja con sorpresa. «Eric, cariño, ¿qué sucede?», preguntó con fingida inocencia. «Mi traje, mamá», dijo Eric, su voz temblando de rabia contenida. «¿Dónde está mi traje, Armani?». Elena parpadeó, confundida. «¿Tu traje?». «No sé de qué estás hablando, querido». «No me mientas», gruñó Eric. «Sé que has estado robando cosas. El traje que necesito para la gala de esta noche ha desaparecido». «¿Qué hiciste con él?». Vi cómo el rostro de Elena cambiaba. La máscara de inocencia se deslizó, revelando una expresión de cálculo frío. «Oh, esa vieja cosa», dijo con un gesto desdeñoso. «Nunca lo usabas de todos modos. Pensé que podría ser de mejor utilidad». Eric se quedó boquiabierto. «¿Lo vendiste? ¿Cómo pudiste?». Elena se levantó, enfrentándose a su hijo. Necesitaba algo de dinero extra para la gala de esta noche. «Tú siempre puedes comprar otro traje, ¿no? Además, ¿no es eso lo que hacen las familias? Compartir». La tensión en la habitación era palpable. Podía ver cómo Eric luchaba internamente, su lealtad hacia su madre chocando violentamente con la realidad de sus acciones. Finalmente, explotó. «Esto no es compartir, mamá. Es robar. Has estado robándonos a mí y a mi esposa durante meses. ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Elena, para mi sorpresa, no mostró ni un ápice de remordimiento. En cambio, soltó una risa amarga. «Oh, por favor, Eric. No seas tan dramático. Solo estaba tomando lo que merezco. Después de todo, ¿quién crees que pagó por esta casa? ¿Quién te crió? ¿Quién sacrificó todo por ti?». Eric retrocedió como si lo hubieran abofeteado. «Eso no te da derecho a robar», dijo, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Decidí intervenir. «Elena, esto tiene que parar. No puedes seguir viviendo aquí y tratarnos como si fuéramos tu caja personal». Elena se giró hacia mí, sus ojos brillando con malicia. «¿Y quién va a detenerme?». «Tú». «Eric nunca elegirá a una advenediza como tú sobre su propia madre». Sentí que la sangre me hervía, pero antes de que pudiera responder, Eric habló. «Basta, mamá. Esto se acabó. Quiero que te vayas de esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a Eric, luego a mí y de vuelta a Eric. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. «No hablas en serio», dijo, su voz apenas un susurro. «Nunca he hablado más en serio», respondió Eric. «Tienes hasta mañana para empacar tus cosas y marcharte». Elena comenzó a llorar, grandes lágrimas que arruinaban su maquillaje perfecto. «Pero Eric, soy tu madre. No puedes hacerme esto». «¿Dónde iré?». «Deberías haberlo pensado antes de robar y mentir», dije, incapaz de contener mi satisfacción. «Estoy segura de que encontrarás un lugar. Después de todo, debes tener bastante dinero guardado de todas las cosas que has vendido». Eric tomó mi mano y me guió fuera de la habitación, dejando a Elena sollozando dramáticamente. Una vez en el pasillo, se derrumbó contra la pared, enterrando su rostro entre sus manos. «Lo siento», murmuró. «Lo siento tanto. Debería haberte creído desde el principio». Quería estar enojada con él, quería gritarle por todas las veces que me había hecho dudar de mí misma, por todas las noches que había pasado en el sofá. Pero al verlo así, tan vulnerable y arrepentido, sentí que mi ira se desvanecía. «Está bien», dije suavemente, poniendo una mano en su hombro. «Lo importante es que ahora lo sabes. Podemos superar esto juntos». Eric levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente?». «No es fácil», admití.
pero te amo, y sé que tu madre te manipuló tanto como a mí. Vamos a necesitar tiempo para sanar, pero lo lograremos. Nos quedamos así por un momento, abrazados en el pasillo, escuchando los sollozos cada vez más silenciosos de Elena en la habitación contigua. Sabía que esto no era el final, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Teníamos mucho que resolver, mucha confianza que reconstruir. Pero por primera vez en meses, sentí un rayo de esperanza. La gala de esa noche quedó olvidada. En su lugar, pasamos la velada hablando, realmente hablando, por primera vez en lo que parecía una eternidad. Compartimos nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras esperanzas para el futuro. Y aunque sabía que el camino por delante sería difícil, también sabía que, juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa. Mientras me quedaba dormida esa noche, de vuelta en nuestra cama, con Eric a mi lado, pensé en cómo un simple traje desaparecido había sido el catalizador para desenmascarar años de manipulación y engaño. A veces, reflexioné, es en la pérdida donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Los días que siguieron a la confrontación con Elena fueron como caminar sobre hielo fino. La tensión en la casa era palpable, y el silencio ensordecedor. Elena se había atrincherado en su habitación, saliendo solo para las comidas, donde su presencia era como un fantasma amargo que flotaba sobre la mesa. Eric, por su parte, parecía estar en un constante estado de conflicto interno. Lo veía luchar cada día, su lealtad dividida entre su madre y yo. A veces lo encontraba mirando viejas fotos familiares, sus ojos llenos de nostalgia y confusión. Otras veces, lo sorprendía observando a Elena con una mezcla de dolor y decepción en su rostro. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, Eric finalmente habló. He estado pensando, dijo, su voz ronca por la falta de uso. Creo que deberíamos buscar las cosas que desaparecieron. Asentí lentamente, agradecida de que por fin estuviera tomando la iniciativa. ¿Por dónde quieres empezar?, pregunté suavemente. Por su habitación, respondió, su voz apenas un susurro. Sé que es una invasión de su privacidad, pero... Eric, lo interrumpí, ella invadió nuestra privacidad primero. Robó nuestras cosas. No tienes que sentirte culpable por esto. Asintió, aunque pude ver que la culpa seguía pesando sobre sus hombros. Juntos, nos dirigimos a la habitación de Elena. Ella había salido a su habitual clase de yoga, lo que nos daba un par de horas para buscar. Al entrar, la habitación parecía extrañamente normal. La cama estaba perfectamente hecha, las cortinas corridas dejaban entrar la luz de la mañana madrileña. Pero sabíamos que bajo esa fachada de normalidad se escondían secretos. Comenzamos por el armario. Eric abrió las puertas con manos temblorosas y ambos nos quedamos sin aliento. Allí, colgados entre sus propias prendas, estaban varios de mis vestidos desaparecidos. En el suelo, reconocí mis zapatos favoritos, aquellos que creía perdidos hacía meses. Dios mío, murmuró Eric, pasando una mano por su rostro. Todo este tiempo estuvieron aquí. Seguimos buscando. En los cajones encontramos más de mis pertenencias, joyería, pañuelos, incluso un reloj que Eric creía haber perdido en un viaje de negocios. Pero lo más impactante fue lo que encontramos en el fondo del armario, una caja de zapatos llena de recibos de casas de empeño y tiendas de segunda mano. Eric tomó uno de los recibos, sus ojos recorriendo el papel. Este es el collar que te regalé en nuestro aniversario, dijo, su voz quebrada. Lo vendió por apenas una fracción de su valor. Me acerqué a él, poniendo una mano en su hombro. Podía sentir cómo temblaba bajo mi toque. Eric, lo siento mucho, dije suavemente. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. No, yo lo siento. Debí haberte creído desde el principio. ¿Cómo pude ser tan ciego? En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Elena había regresado. Rápidamente, intentamos poner todo en su lugar, pero era demasiado tarde. Ella apareció en la puerta de su habitación, su rostro transformándose de sorpresa a ira en cuestión de segundos. ¿Qué están haciendo aquí?, gritó. Fuera de mi habitación. Eric se puso de pie, enfrentando a su madre.
No, mamá. Ya basta de mentiras. Encontramos todo. Las cosas que robaste, los recibos de las ventas. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Elena pareció desinflarse ante nuestros ojos. La máscara de indignación se deslizó de su rostro, revelando a una mujer asustada y desesperada. No lo entiendes, dijo, su voz apenas un susurro. Después de que tu padre se fue, después de vender la casa. Me sentía tan sola, tan inútil. Quería sentirme joven otra vez, importante. Eric sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Y robar a tu propia familia era la solución? ¿Mentir y manipularnos? No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos, sollozó Elena. Empezó con pequeñas cosas, y luego, simplemente no pude parar. Observé en silencio mientras madre e hijo se enfrentaban, años de secretos y resentimientos saliendo a la superficie. Parte de mí quería intervenir, pero sabía que esto era algo que tenían que resolver entre ellos. Mamá, dijo Eric finalmente, su voz firme pero compasiva. Te quiero, pero esto no puede continuar. Necesitas ayuda. Elena asintió débilmente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé, susurró. Lo sé. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Eric contactó con un terapeuta especializado en cleptomanía y adicciones. Yo me dediqué a recuperar mis pertenencias y a tratar de rastrear aquellas que habían sido vendidas. Fue un proceso doloroso y agotador, pero necesario. Elena, por su parte, parecía una sombra de la mujer que había sido. La vi luchar con la vergüenza y el arrepentimiento, a veces incapaz de mirarnos a los ojos durante las comidas. Pero también vi destellos de la mujer que Eric siempre había descrito, cariñosa, divertida, llena de vida. Era como si, al quitarse el peso de los secretos, una parte de ella hubiera empezado a resurgir. Una noche, mientras Eric y yo estábamos sentados en el sofá, viendo distraídamente la televisión, él tomó mi mano. Gracias, dijo simplemente. Lo miré, confundida. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, respondió. Por ser paciente cuando yo era un idiota ciego. Por estar aquí ahora. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Te amo, dije. Eso significa estar ahí en los buenos y en los malos momentos. Nos abrazamos en silencio, dejando que el peso de los últimos meses se disolviera lentamente. Sabía que teníamos un largo camino por delante. La confianza, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. El proceso de sanación fue lento y no siempre fácil. Hubo días en que la ira y el resentimiento amenazaban con ahogarme. Días en que cuestionaba si podríamos superar esto realmente. Pero también hubo momentos de luz, la primera vez que Elena me pidió perdón sinceramente, sin excusas ni justificaciones. La noche en que Eric y yo tuvimos una larga conversación sobre confianza y comunicación, riendo y llorando a partes iguales. Poco a poco, nuestra casa comenzó a sentirse como un hogar de nuevo. Elena empezó a hacer progresos en su terapia, enfrentando los demonios que la habían llevado a sus acciones. Eric y yo trabajamos en reconstruir nuestra relación, aprendiendo a confiar y a apoyarnos mutuamente de nuevo. Una tarde, mientras los tres tomábamos café en la terraza, disfrutando del sol primaveral de Madrid, Elena habló. Quiero que sepan, dijo, su voz temblorosa pero decidida, que estoy profundamente arrepentida por todo el daño que he causado. Sé que las palabras no son suficientes, pero estoy comprometida a ganarme su confianza de nuevo, día a día. Eric y yo intercambiamos una mirada. Había sido un camino difícil, lleno de baches y curvas inesperadas. Pero estábamos aquí, juntos, enfrentando el futuro con honestidad y esperanza. Lo sabemos, mamá, dijo Eric suavemente. Y estamos aquí para apoyarte. Mientras el sol se ponía sobre los tejados de Madrid, sentí una sensación de paz que no había experimentado en meses. La fractura en la lealtad que había amenazado con destruir nuestra familia se estaba curando lentamente. No sería un proceso rápido ni fácil, pero estábamos en el camino correcto. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre cómo a veces las crisis más
Rosas pueden llevarnos a lugares de crecimiento y comprensión que nunca hubiéramos imaginado. La lealtad, aprendí, no se trata de ceguera o negación, sino de amor, honestidad y la voluntad de enfrentar juntos incluso las verdades más difíciles. A medida que pasaban las semanas, la tensión en la casa parecía disminuir gradualmente. Elena había comenzado su terapia y, aunque el proceso era lento y doloroso, veíamos pequeños cambios en su comportamiento. Sin embargo, la calma aparente resultó ser solo el preludio de una tormenta aún mayor. Una tarde de sábado, mientras Eric y yo disfrutábamos de un paseo por el Parque del Retiro, recibimos una llamada alarmante de nuestra vecina, doña Carmen. Con voz agitada, nos informó que había visto a Elena salir de casa con varias maletas y subirse a un taxi. Corrimos de vuelta a casa, nuestros corazones latiendo con fuerza. Al entrar, nos encontramos con un escenario desolador. La habitación de Elena estaba completamente vacía, y al revisar la casa, descubrimos que se había llevado no solo sus pertenencias, sino también varias de nuestras cosas de valor. Eric se derrumbó en el sofá, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. «No puedo creerlo», murmuró. «Después de todo lo que hemos pasado, después de todas las oportunidades que le dimos». Yo estaba furiosa. La traición se sentía como una puñalada en el corazón. Todas las palabras de arrepentimiento, todas las promesas de cambio, ¿habían sido solo una actuación para bajar nuestras defensas? Mientras Eric llamaba a la policía para reportar el robo, yo revisaba la casa en busca de pistas sobre el paradero de Elena. Fue entonces cuando encontré una nota en la mesa de la cocina. Con manos temblorosas, la leí en voz alta. «Eric, querido. Lo siento, pero no puedo seguir viviendo así. Esta vida de restricciones y culpa no es para mí. Necesito mi libertad, mi independencia. Sé que no lo entenderás ahora, pero algún día espero que puedas perdonarme. No intenten buscarme. Con amor, mamá». Eric escuchó en silencio, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Cuando terminé de leer, se levantó abruptamente y salió al balcón. Lo seguí, preocupada. «Eric, lo siento mucho», dije suavemente, poniendo una mano en su hombro. Él se giró hacia mí, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo con voz quebrada. «Una parte de mí siempre supo que esto podría pasar. Siempre supe que mi madre era complicada. Pero me negué a verlo. Me negué a aceptarlo». Lo abracé fuertemente, sintiendo cómo temblaba en mis brazos. «No es tu culpa», susurré. «Hiciste todo lo que pudiste. Le diste todas las oportunidades del mundo». Pasamos los siguientes días en un torbellino de emociones y actividades. La policía tomó nuestras declaraciones, pero nos advirtieron que, dado que Elena era un miembro de la familia y había vivido en la casa, sería difícil procesar el caso como un robo convencional. Mientras tanto, Eric se sumergió en una búsqueda frenética. Llamó a todos los amigos y familiares que pudo pensar, revisó los registros de hoteles y alquileres de coches, incluso contrató a un detective privado. Yo lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación, temiendo que esta obsesión pudiera consumirlo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Eric soltó sus cubiertos con frustración. «No lo entiendo», dijo. «¿Cómo puede alguien simplemente desaparecer así? Es como si se la hubiera tragado la tierra». Tomé su mano sobre la mesa. «Eric, quizás es hora de considerar la posibilidad de que ella no quiere ser encontrada». Vi cómo la realidad de mis palabras se asentaba en su rostro. «Pero es mi madre», dijo débilmente. «¿Cómo puedo simplemente renunciar a ella?» «No estás renunciando», respondí suavemente. «Estás aceptando su decisión, por muy dolorosa que sea». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, la ausencia de Elena se convirtió en una nueva normalidad. La herida de su partida seguía ahí, pero ya no sangraba constantemente. Sin embargo, justo cuando pensábamos que habíamos dejado todo atrás, el pasado volvió a golpearnos. Una tarde, mientras veíamos las noticias locales, un reportaje captó nuestra atención. Mostraba imágenes de una elegante fiesta en un hotel de lujo en la Costa del Sol. Y allí, en medio de la multitud, estaba Elena,
radiante en un vestido de diseñador, riendo y socializando como si no tuviera una preocupación en el mundo. Eric se quedó paralizado, sus ojos fijos en la pantalla. Yo sentí que la rabia me invadía. ¿Cómo podía estar allí, viviendo la gran vida, después de todo el dolor que nos había causado? Voy a ir, dijo Eric de repente, levantándose del sofá. ¿Qué? ¿A dónde?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A Marbella. Voy a encontrarla y a exigirle respuestas. Intenté razonar con él, hacerle ver que confrontarla solo traería más dolor, pero su mente estaba decidida. Finalmente, accedí a acompañarlo, temiendo lo que pudiera hacer si iba solo. El viaje a Marbella fue tenso. Eric apenas habló, su mente claramente enfocada en el encuentro que nos esperaba. Yo, por mi parte, oscilaba entre la preocupación por Eric y la ira hacia Elena. Cuando llegamos al hotel, nos dirigimos directamente al bar, donde el reportaje había mostrado que se desarrollaba la fiesta. Y allí estaba ella, sentada en una mesa rodeada de gente, riendo y bebiendo champán como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Eric se acercó a la mesa, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro. Elena se giró, y por un momento, vi el shock y el miedo cruzar su rostro. Pero rápidamente se recompuso, adoptando una sonrisa forzada. «Eric, querido». ¡Qué sorpresa tan inesperada! Inesperada, la voz de Eric temblaba de emoción contenida. ¿Es así como describes ver a tu hijo al que abandonaste y robaste? Los compañeros de mesa de Elena se removieron incómodos, algunos incluso se levantaron y se alejaron discretamente. Elena, sin embargo, mantuvo su compostura. Eric, cariño, creo que estás exagerando un poco. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos tranquilamente? Pero Eric ya no estaba dispuesto a jugar su juego. No, mamá. Se acabaron las mentiras, se acabaron las manipulaciones. Quiero la verdad. Ahora. Elena miró a su alrededor, claramente incómoda con la escena que se estaba desarrollando en público. Finalmente, con un suspiro resignado, se levantó. Está bien, vamos a mi habitación. Hablaremos allí. Una vez en la suite. Una vez en la suite de Elena, el ambiente se tensó aún más. El lujo que nos rodeaba contrastaba dolorosamente con el vacío emocional que sentíamos. Elena se sentó en un elegante sillón, mientras Eric y yo nos quedamos de pie, incapaces de relajarnos en ese entorno que gritaba opulencia y despreocupación. Bien, dijo Elena, cruzando las piernas y mirándonos con una mezcla de desafío y cansancio. ¿Qué quieren saber? Eric dio un paso adelante, sus puños apretados a los costados. Todo, exigió. Quiero saber por qué nos robaste, por qué nos abandonaste, por qué estás aquí viviendo como si nada hubiera pasado mientras yo. Su voz se quebró, incapaz de continuar. Elena suspiró profundamente, como si estuviera a punto de explicar algo muy simple a un niño obstinado. Eric, cariño, la vida no es blanca o negra. A veces, las personas hacemos cosas que otros no entienden por qué. No ven el panorama completo. ¿Y cuál es ese panorama completo? Elena, intervine, incapaz de contener mi frustración. ¿Qué posible justificación puedes tener para herir así a tu propia familia? Los ojos de Elena se clavaron en mí, fríos y calculadores. Tú, dijo con desdén, nunca lo entenderías. Nunca has tenido que sacrificarte por nadie. Yo di los mejores años de mi vida a mi familia, a mi hijo. ¿Y qué obtuve a cambio? Una vida mediocre en los suburbios, viendo cómo mis sueños se desvanecían día tras día. Eric parecía aturdido por las palabras de su madre. Pero mamá, dijo débilmente, siempre pensé que eras feliz con nosotros. Nunca dijiste. ¿Qué se supone que debía decir? Lo interrumpió Elena. ¿Qué me arrepentía de haber formado una familia? ¿Qué anhelaba una vida diferente? No, cariño. Hice lo que se esperaba de mí. Fui la madre perfecta, la esposa perfecta. Pero por dentro me estaba muriendo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Podía ver cómo las palabras de Elena golpeaban a Eric como puñales,
destrozando la imagen que siempre había tenido de su madre y de su infancia. Eso no justifica lo que hiciste, dije finalmente, rompiendo el silencio. Robar, mentir, manipular. ¿Crees que eres la única persona en el mundo que ha tenido que sacrificar sus sueños? Hay maneras de cambiar tu vida sin destruir a los que te rodean. Elena se levantó abruptamente, su máscara de calma desapareciendo. ¿Y quién eres tú para juzgarme?, espetó. Llegaste a nuestras vidas y de repente todo giraba en torno a ti. La perfecta nuera, la perfecta esposa. ¿Crees que no vi cómo me ibas desplazando? ¿Cómo te adueñabas de mi lugar? Eric dio un paso entre nosotras, su rostro una mezcla de dolor y determinación. Basta, dijo con voz firme. Mamá, lo que estás diciendo, lo que has hecho, no tiene justificación. Te di todas las oportunidades para cambiar, para hacer las cosas bien. Pero esto es demasiado. Vi cómo Elena cambiaba de estrategia, sus ojos llenándose de lágrimas falsas. Eric, cariño, no puedes hablarme así. Soy tu madre. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti, por tu bien. Pero esta vez, Eric no cayó en su trampa. No, dijo, su voz temblando ligeramente. Ya no más manipulaciones, mamá. Se acabó. Tienes que decidir ahora mismo, o eres honesta con nosotros, devuelves lo que robaste y aceptas las consecuencias de tus actos, o esto se termina aquí y ahora. Para siempre. El ultimátum flotó en el aire, pesado y definitivo. Elena miró a su hijo, luego a mí, y de nuevo a Eric. Por un momento, creí ver un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido que podría haberlo imaginado. ¿Me estás dando un ultimátum?, preguntó, su voz mezclando incredulidad y desprecio. ¿A tu propia madre? Eric asintió, su rostro una máscara de determinación. Sí, lo estoy haciendo. Porque ya no puedo seguir viviendo así, mamá. No puedo seguir dudando de cada palabra que dices, temiendo cada vez que desapareces. Necesito saber que puedo confiar en ti, que realmente quieres ser parte de nuestras vidas de una manera sana. Elena se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Podía ver las emociones luchando en su rostro, orgullo, miedo, ira, quizás incluso un atisbo de amor. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. No puedo volver, Eric. No puedo volver a esa vida. Lo siento, pero esta soy yo. Esta es la vida que quiero. Las palabras cayeron como una losa entre nosotros. Vi cómo Eric se desmoronaba, toda la esperanza que había mantenido hasta ese momento evaporándose en un instante. Entiendo, dijo finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. Entonces supongo que esto es un adiós. Elena hizo un movimiento como si quisiera acercarse a su hijo, pero se detuvo. Eric, no tiene por qué ser así. Podemos mantener el contacto. Puedo visitarlos de vez en cuando. Pero Eric ya estaba negando con la cabeza. No, mamá. No funciona así. No puedes entrar y salir de nuestras vidas cuando te plazca. No puedes tomar lo que quieras y luego desaparecer. O estás completamente con nosotros, o no lo estás en absoluto. Vi cómo la realidad de la situación se asentaba en el rostro de Elena. Por primera vez desde que la conocía, parecía verdaderamente afectada, como si finalmente entendiera el peso de sus acciones y decisiones. Lo siento, dijo finalmente, y por una vez, sonó sincera. Lo siento mucho, Eric. Nunca quise hacerte daño. Eric asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Lo sé, mamá. Yo también lo siento. Con eso, tomó mi mano y nos dirigimos hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a su madre una última vez. Adiós, mamá. Espero que encuentres lo que estás buscando. Salimos de la habitación y del hotel en silencio, el peso de lo que acababa de suceder aplastándonos. No fue hasta que estuvimos de vuelta en nuestro coche alquilado que Eric finalmente se derrumbó, sollozando como un niño. Lo abracé fuertemente, sintiendo como años de dolor y decepción salían en oleadas. El viaje de regreso a Madrid fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Sabía que Eric estaba procesando el fin de la relación con su madre, una herida que tardaría mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacía completamente. Cuando finalmente llegamos a casa, la encontramos extrañamente tranquila y acogedora. Era como si, al cerrar este capítulo doloroso de nuestras vidas, hubiéramos liberado un peso que ni siquiera sabíamos que cargábamos. Esa noche, mientras estábamos acostados en la cama, Eric habló suavemente en la oscuridad. «Gracias», dijo. «¿Por qué?», pregunté, entrelazando mis dedos con los suyos. «Por estar ahí. Por no rendirte conmigo. Por ayudarme a ver la verdad, incluso cuando era dolorosa». Me giré para mirarlo, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. «Somos un equipo», le recordé. «En lo bueno y en lo malo». Asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Lo somos», acordó. «Y creo que es hora de que empecemos a pensar en nuestro futuro. Solo nosotros dos». Entendí lo que quería decir. Era hora de dejar atrás el pasado, de construir algo nuevo y hermoso a partir de las cenizas de lo que habíamos perdido. Los días y semanas que siguieron no fueron fáciles. Hubo momentos en que Eric se sumía en la tristeza, recordando momentos felices de su infancia y preguntándose si habían sido reales o solo otra manipulación de Elena. Hubo días en que la rabia lo consumía, maldiciendo a su madre por el dolor que nos había causado. Pero poco a poco, día a día, fuimos sanando. Nos apoyamos mutuamente, compartimos nuestros miedos y esperanzas, y lentamente comenzamos a reconstruir nuestra vida juntos. 6 meses después de nuestro viaje a Marbella, descubrimos que estábamos esperando nuestro primer hijo. La noticia fue como un rayo de sol después de una larga tormenta. Mientras Eric ponía su mano sobre mi vientre a un plano, vi en sus ojos una mezcla de alegría y determinación. «Vamos a hacerlo bien», prometió. «Vamos a crear la familia que siempre deseamos tener». Y así, mientras cerrábamos un capítulo doloroso de nuestras vidas, nos preparábamos para comenzar uno nuevo, lleno de esperanza y posibilidades. El ultimátum final no había sido solo para Elena, nos dimos cuenta. Había sido para nosotros también. Un ultimátum para dejar ir el pasado, para elegir la felicidad y el amor por encima del dolor y el resentimiento. Mie. Mientras miraba a Eric, sentí una oleada de amor y gratitud. Habíamos pasado por el fuego juntos y habíamos salido más fuertes. Y ahora, con un futuro brillante por delante, estábamos listos para escribir nuestra propia historia, una página a la vez.